Es bueno vivir. También es bueno soñar. Pues soñar marca el camino de grandes logros. La redcristiana.com presenta Sueños sin límites con el pastor Ronald Torres de la iglesia Centro de Esperanza. Sueños sin límites comienza ya. Bienvenido a la redcristiana.com y esta es la Red Cristiana con el pastor Ronald Torres y su programa Sueños sin Límites. Qué bueno tenerte hoy otra vez de vuelta aquí. Estamos de vuelta acá con estos programas hermosos y hoy quiero hablarte de algo lindo. Esto se llama Sueños sin Límites y Sueños sin Límites es que tú y yo no tenemos límites para soñar y en Dios menos. Hoy quiero hablarte de un tema: ¿una tragedia se puede transformar en una victoria? Claro que sí. A veces dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, de acuerdo a lo que Dios ya designó como en su propósito. Y yo creo que tú y yo tenemos un propósito en Dios. Muchas de las personas que a veces pasan por una tragedia, nunca ven algo bueno detrás de la tragedia, sino que todo es malo. No hace falta estadística para darse cuenta que el mundo está en un proceso de quiebra de valores. Al transitar por las calles de nuestras ciudades podemos observar vidas arruinadas por los hábitos nocivos o esclavos de los vicios, sin contar las innumerables personas que son víctimas de las circunstancias aplastantes de la vida, como el hambre, la orfandad, la pobreza, la desintegración familiar. Lo más triste de todo esto es que la sociedad ha calificado a estas personas como víctimas de una tragedia. Así lo ha considerado el mundo, y entonces usted ve que hay muchos orfanatos, que hay gente haciendo cosas por esa gente que necesita, porque dice su vida es una tragedia. Y déjame decirte que en Marcos 10:46 hay una tragedia también. Hay una tragedia de un hombre que estaba ahí que llamaban Bartimeo. Escúcheme, quiero leerle esto cortiquito. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto a sus discípulos, estamos hablando de Jesús y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando él oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate. Él te llama. Entonces, tirando su manto, se levantó y se fue. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Dice que al instante Bartimeo recobró la vista. Aquí hay cosas importantes. El que tenía un manto, dice que se levantó y tirando el manto, el que tenía un manto antes cuando Jesús estuvo en la tierra, el que tenía un manto era como una licencia para poder mendigar, como para poder pedir. Y hay gente que usted sabe que le pide al gobierno porque usted dice: mire, yo declaré mis impuestos y mis impuestos no me dan porque no tengo un trabajo, y el gobierno le da como un subsidio. Y siendo otro, dice, y él dijo: yo quiero recuperar la vista. Porque Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? O sea, yo pregunto algo y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué Jesús le preguntaba a la gente que tenía una enfermedad que quería que le hiciera, si Jesús sabía que estaba ciego? Porque Jesús quiere saber de primer plano, o sea, de ti y de mí, que en medio de una tragedia, ¿qué quieres que Jesús haga contigo? Porque él le pudo haber dicho: Jesús, ¿por qué no me das algunas monedas para yo poder resolver algo? Él le dijo no, que recobre la vista, porque sabía que recobrando la vista iba a ser mucho más bendecido. Y yo siempre digo que cuando uno a veces pasa por una tragedia, porque esta es una tragedia en este hombre, era ciego, yo no sé si, no dice no de la vida, pero dice que su papá era Timeo, pero yo no sé si Bartimeo estaba casado o tenía hijos, pero me imagino que cada día salía a la calle a pedir para buscar el sustento para su casa, como lo hacen muchas personas. Lo primero que él reconoció era que tenía una condición en su vida, y esa condición era que era ciego. Para muchos eso era una tragedia en ese momento, y imagínese usted ciego
y tiene que trabajar, tiene que de repente que Dios lo guarde, que usted esté trabajando, que usted esté en un lugar y de repente queda sin vista. ¡Wow! Eso es una tragedia para cualquier persona joven, para cualquier persona en el mundo, porque se vuelve dependiente de otros. No es una persona independiente, sino dependiente de otros. Y a veces él dependía de ese manto para que lo ayudaran, porque el manto era como algo que era una licencia para pedir legalmente. El que tenía un manto dice que soltó el manto y salió corriendo, y él reconoció que tenía una condición en su vida. Lo primero que a veces tú y yo tenemos que reconocer delante de Dios para cambiar una tragedia en nuestras vidas y que se transforme en una victoria, es que tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecado, tenemos que reconocer nuestra condición de errores, tenemos que reconocer que nos hemos alejado de Dios, que a veces nos hemos alejado de valores, de principios de Dios. Y a veces cuando tú y yo reconocemos nuestros errores y nuestros pecados, Dios comienza a bendecir tu vida. Porque déjame decirte, la palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de usted amar al prójimo, usted primero, si usted tiene que amar a usted mismo. Y hay gente que ni siquiera se ama, hay gente que se da la vida por los otros y dice: yo lo quiero ayudar, pastor, yo lo quiero bendecir. Y digo: ya va, pero tú te has tomado un tiempo para tú también reconocer una condición que tú tienes, que tú primero tienes que amarte a ti primero y reconocer tu condición de pecador, reconocer tu condición de error para poder ayudar a otros. Porque a veces, para poder transformar una tragedia en victoria, lo primero que tenemos que reconocer que la verdad tenemos un problema. El principio de una restauración radica en reconocer que necesitamos ayuda. Es lo que abre la puerta al cambio. Cuando usted reconoce que usted tiene un problema y necesita ayuda, esa tragedia se comienza a transformar en una victoria. Porque usted reconoce y dice: wow, yo reconozco que yo tengo un problema, que yo estoy pasando por una tragedia. Hay gente que ha pasado por tragedia de divorcio, hay gente que ha pasado por la tragedia de la pérdida de un familiar, por la tragedia de la pérdida de una empresa, por la tragedia de la pérdida de un hijo. Cuando tú reconoces que en tu vida hay una tragedia, porque ahí yo he escuchado gente que hasta le ha echado la culpa a Dios de su tragedia. Déjeme decirle, Dios no tiene la culpa a veces de nuestras tragedias. A veces nuestros propios pecados, nuestras propias concupiscencias nos hacen cometer errores y a veces caemos en una tragedia. Y al principio, como dice, lo primero que tienes que reconocer es que tú y yo necesitamos ayuda. Mucha gente está en desgracia, pero sigue junto al camino postrado, como acabamos de leer la historia de Bartimeo, con una actitud de derrota, sin determinación para cambiar, atados por su pasado, llenos de desiertos y fracasos. Tu milagro comienza a suceder cuando tú comienzas a reconocer que necesitas una ayuda. Y a veces necesitamos una ayuda física, un terapeuta, necesitamos un consejero, necesitamos alguien que nos guíe, pero lo principal que tú y yo necesitamos es a Dios en nuestro corazón. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, de verdad comienzan a pasar cosas y comienza a haber transformación. Y esta transformación comienza a venir desde lo más adentro. Recuerda que si tú quieres que una tragedia se transforme en una victoria, lo primero que tú tienes que cambiar es lo que está dentro de ti, para que lo que está fuera de ti empiece a tornarse a ese cambio que tú estás haciendo. Y si usted lo puede poner como ejemplo, hay gente que ha estado en las drogas y se ha decidido someter a un cambio y dice: wow, yo necesito, de verdad, yo estoy en un problema, yo necesito ayuda. Se han ido a rehabilitación, han buscado consejería, han buscado el camino de Dios, y usted ha visto cómo han cambiado. Hay gente que ha estado en la quiebra, que ha estado en la tragedia del divorcio y han decidido cambiar y no quedarse ahí atrapado en esa parte de la tragedia, porque hay gente que se queda atrapada en la tragedia y nunca sale de ahí. Use los recursos que tiene a su disposición. Todos los seres humanos tenemos 7 días a la semana, 365 días al año y 24 horas. ¿Por qué unos están prosperados y otros no? ¿Por qué unos están bendecidos y otros no? Porque hay gente que hace mal uso del tiempo, pero todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos beneficios. Cuando el sol sale, sale para todos. Usted no puede decir: ay, pastor, lo que pasa es que el sol salió para mi vecino, pero para mí no. Ay, pastor, lo que pasa es que mi vecino tiene 27 horas más que yo, por eso es que yo con las 24 que tengo no puedo lograr muchas cosas. Ay, pastor, recuerde que es que mi vecino o que mi familiar tiene 10 días más a la semana que yo solamente tengo 7. No, yo siempre digo que el que se excusa, se acusa. Y cuando usted está en medio de una tragedia, usted tiene que dejar las excusas a un lado y ponerse firme delante de Dios y ponerse firme delante del problema y decir: yo voy a salir de esta tragedia.
Mira lo que hizo, se dice que como dije, tienes que disponer los recursos de que están a tu disposición. Cuando una necesidad se hace pública, porque ya esta necesidad de Bartimeo se hizo pública, era una tragedia pública, estaba ciego, pedía junto al camino, y Jesús le pregunta, mira, ¿qué quieres tú que yo te haga? Y él dijo, que recobre mi vista, y él le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Mira lo que le dijo, tu fe te ha sanado. A veces la tragedia se transforma en una victoria cuando tú comienzas a reconocer que tu fe te puede sacar de la tragedia a la victoria, que tu fe puede restaurar tu familia, que tu fe puede bendecirte, que tu fe puede restaurar el negocio, que tu fe puede restaurar la economía, que tu fe puede restaurar ese luto que de repente te encuentras hoy. Y cuando tú reconoces que la fe que tienes en Dios puede cambiar muchas cosas, tú empiezas a recibir tu milagro. Porque entonces dijo, tirando el manto se levantó y fue donde Jesús. Y Jesús le respondió, ¿qué quiere que te haga? Y Jesús le dijo, tu fe. Primero, la primera cosa que hizo, se levantó. Ahí usted y yo tenemos que levantarnos de la tragedia donde en algún momento nos quedamos. Ese fue lo primero que hizo Bartimeo, se levantó. Segundo, se despojó del manto de mendigo. Tienes que despojarte de esa tragedia, de esa culpa donde te quedaste hoy. Y tercero, dice, vino a Jesús. Tú tienes que ir a Dios. Primero, tienes que levantarte de la tragedia. Segundo, tienes que despojarte de esa tragedia, despojarte de ese sentimiento de culpa, despojarte, si yo fuese pastor, si yo fuese tenido, si yo fuese hecho, pero ya no lo hiciste. Pastor, si yo mejor fuese actuado así, yo creo que no lo fuese perdido, pero ya lo perdiste. Entonces, levántate y despójate del pasado. Yo siempre digo que el único que recuerda nuestro pasado es el diablo, y lo recuerda para mantenernos siempre sucumbido en la tragedia. Tercero, dice que Bartimeo fue donde Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú vas a Dios, le dices, Señor, yo siempre le digo a las personas, pruebe a Dios. Si Dios no le funciona, usted me lo puede devolver. Pero pruebe a Dios. Pruebe que Dios puede cambiar tu tragedia en una victoria. Prueba que Dios puede cambiar tu familia. Prueba que Dios puede sacarte de la deuda. Prueba que Dios puede cambiar tu economía. Prueba que Dios puede cambiar tu vida. Prueba que Dios puede cambiar tu entorno donde tú estás hoy. Y yo declaro en el nombre de Jesús que las personas que nos están escuchando ahora, que están sumergidos en una tragedia y se están despojando y se están levantando y dicen, pastor, yo creo esa palabra, yo me voy a levantar. Yo creo que algo grande tiene Dios para mi vida. Yo creo que algo grande tiene Dios para mi familia, para mi negocio, para mi empresa. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y dice que la cuarta dice que fue sanado. O sea, Bartimeo fue restaurado. Para que una tragedia se convierta en victoria, número 1, levántate. Número 2, despójate del pasado. Número 3, ven a Dios. Y número 4, vas a recibir tu milagro. Hoy necesitas dar un paso drástico, tomar una decisión determinante. Hoy necesitas venir a Jesús tal cual como estás, con tus cargas, con tu dolor, con tu tragedia. Y esa tragedia, que hoy es un dolor, y esa bancarrota, que hoy es un fracaso, y esa familia, que hoy es una familia disfuncional, se va a convertir en una familia funcional. Y esa bancarrota se va a convertir en algo próspero, en algo que te va a bendecir, en algo que va a determinar tu victoria. Porque cuando tú tienes una visión y una misión con Dios, tienes que determinarte. Primero, levántate, deja atrás el pasado, ven a Dios y Dios hará el milagro. Esto fue Sueños sin Límite con el pastor Ronald Torres. Y yo quiero que si tú escuchaste este hermoso programa, Sueños sin Límite, a través de la redcristiana.com, yo quiero que tú hagas una corta oración conmigo y tú me dirás, pastor, ¿cómo yo cambio mi tragedia en victoria? Simplemente, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, entra hoy en mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a ser un buen hombre y una buena mujer de Dios. Señor, cambia mi vida y transforma esta tragedia hoy en una victoria. Señor, te pido perdón por mis pecados. Entra hoy en mi corazón y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta corta oración, ponte en contacto con nosotros al 786-471-8074. Esto fue Sueños sin Límite. Y recuerda que en la obediencia está la bendición. Gracias por escuchar Sueños sin Límites con el pastor Ronald Torres de la Iglesia Centro de Esperanza. Si usted desea contactar directamente al pastor, por favor llame en Miami al 786-830-3838. 786-830-3838. Y en Facebook,
Búscalo como Centro de Esperanza Internacional. Para quien vive, se vale soñar. El anterior programa fue una producción de la redcristiana.com.